Welcome back everybody to Neutrality Studies. This is Pascal. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal y quiero hacer una actualización muy breve sobre la expansión de las guerras, en plural, porque ahora mismo son varias las que de algún modo se están entrelazando. No creo que estemos todavía en un escenario de Segunda Guerra Mundial, en el que la expansión lenta de los conflictos acabe llevando a una Tercera Guerra Mundial, pero la dirección que están tomando las cosas es realmente inquietante. Vemos cómo la guerra en Ucrania, la guerra por delegación de la OTAN contra Rusia, se está extendiendo. De hecho, ya casi no es una guerra por delegación, porque la OTAN ha conseguido llevar el combate directamente al territorio ruso. Pero hoy no quiero centrarme en esa, quiero centrarme en el otro frente, la increíble expansión del conflicto que vuelve a producirse ahora en la región del Golfo. Ahora leemos que Arabia Saudí está empezando a intensificar los ataques contra Yemen. Acaba de bombardear el aeropuerto de Saná, donde debía aterrizar la delegación yemení, los hutíes que habían asistido al funeral del asesinado Ayatollah Ali Khamenei en Irán. Los saudíes bombardearon la pista, así que ese avión tuvo que desviarse y aterrizar en otro aeropuerto. Y ahora los hutíes están respondiendo con ataques contra Arabia Saudí, o mejor dicho, Yemen está respondiendo. Además, Yemen está considerando, o al menos hablando, de cerrar su estrecho en su parte de la península arábiga. Eso, por supuesto, agravaría los problemas que tiene Estados Unidos con el suministro mundial de petróleo, mientras al mismo tiempo Estados Unidos sigue bombardeando Irán. Estamos escuchando que ahora se ha llevado a cabo una tercera y una cuarta oleada de ataques en territorio iraní. Y mañana volveremos a hablar con Larry Johnson para obtener una actualización experta sobre lo que significan exactamente estos últimos bombardeos en ambos bandos. Pero la guerra contra Irán ha vuelto a estar en pleno desarrollo. Ya ni siquiera tiene sentido hablar del memorando de entendimiento, que está prácticamente aparcado, aunque lo más probable es que en algún momento Estados Unidos acabe pidiendo a Irán que vuelva a él. Pero por ahora, la pausa en la guerra está en pausa, así que los bombardeos continúan. Estamos viendo cómo Estados Unidos quiere hacerse con el control del estrecho de Hormuz. Donald Trump, ayer y anteayer, estuvo hablando de ser el proveedor de seguridad para el estrecho de Hormuz y proponiendo cifras realmente disparatadas. Está hablando de cobrar un 20% del valor de la carga que un barco que pase por el estrecho tendría que pagar para que los administradores estadounidenses le permitieran cruzar. Esto, por supuesto, es una ocurrencia absurda de Donald Trump, pero muestra su forma de pensar, el hecho de que siquiera escriba o hable de algo así. Para mí, este es un ejemplo típico de cuando se le ocurre la idea de que puede crear una nueva forma de presión, de que puede amenazar a todo el mundo con un peaje del 20%. Así que cuando yo baje al 5%, todos me lamerán las botas y estarán encantados de que sea tan amable. Pero esto es una estrategia de negociación típica que él ya ha mostrado antes, cuando cree que tiene una posición de fuerza imbatible. Entonces pone una cifra astronómica al principio para que cuando baje y básicamente lo regale con un descuento del 75%, todos estén de acuerdo. Lo ha hecho una y otra vez. Solo hay que pensar en la guerra de aranceles del año pasado, cuando pensó que podía usar los aranceles y amenazar a todo el mundo con un 50 o un 100% de aranceles. Así que cuando al final fue solo un 20%, o lo que fuera, todos decían algo así como, sí, estamos contentos, estamos felices, querido Donald, y así sucesivamente. Esto me dice que Donald Trump está pensando en el estrecho de Hormuz como algo que puede manejar de tal forma que al final esa vía marítima sea una vía estadounidense, bajo su control, y que incluso pueda expulsar a Irán de su propio vecindario. No sé de dónde saca esa idea tan extraña, pero ya está hablando de ello. Aunque claro, Donald Trump vive en un mundo de fantasía,
y muchos de los halcones de guerra estadounidenses, incluidos los neoconservadores, también viven en un mundo de fantasía bastante peculiar. Ayer, el señor Abbas Said aprovechó la ocasión en Twitter para recordar a todo el mundo lo que según él es Irán, un hegemón regional benigno. Regional hegemon Iran actually is. He wrote about this idea of Donald Trump saying that Escribió sobre esta idea de Donald Trump diciendo que el presidente, o sea, el POTUS, tiene toda la razón. Quien garantice un paso seguro y protegido de los buques comerciales por el estrecho de Hormuz debería ser compensado por ese servicio. Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre. Un 20%, claro, es demasiado. Seremos justos. Quiero decir, los iraníes a estas alturas son realmente muy buenos, no solo troleando a Donald Trump, sino devolviéndole el golpe con la misma moneda. Incluso adoptan parte de ese lenguaje tan absurdo, con palabras en mayúsculas o subrayadas, solo para apropiarse, ya sabes, de ese lenguaje infantil. Just in order to take over, this baby language. This is the grown-ups using baby language. Esto es como si los adultos usaran lenguaje de bebé para hablar con el bebé Trump, ¿no? Y también para burlarse del bebé Trump y de Estados Unidos. Pero en realidad, lo que demuestra es que los iraníes entienden perfectamente su propio poder de negociación. Aún así, me sigo preguntando quién le metió a Trump esa idea. Si fue el recientemente fallecido Lindsey Graham, quizá una de las últimas cosas que hizo antes de irse fue susurrarle al oído a Trump que podía ser el señor de los peajes del estrecho de Hormuz, que podía ganar mucho dinero con eso, que podían presionar a los europeos, a los asiáticos, a los países del Golfo y apretarlos bien. Así que le habría dicho, pon ya el precio, ponlo lo más alto posible y luego ya lo bajas más adelante. Pero me parece que, al menos por ahora, Donald Trump también con este tipo de ideas vuelve a seguir la línea neoconservadora de la administración y está convencido de que realmente va a conseguirlo. Ahora bien, por otro lado, algo muy importante en este momento para mí es lo que está ocurriendo en los propios estados del Golfo. Arabia Saudí, de hecho, ha intensificado la guerra con Yemen, y eso, por supuesto, es un desarrollo muy negativo. Parece indicar que Arabia Saudí considera que ha llegado el momento de quizá terminar un trabajo que nunca logró completar. Pero de nuevo, una escalada en este momento, ¿qué se supone que puede conseguir, aparte de aumentar aún más la presión económica sobre los estados del Golfo, incluida la propia Arabia Saudí? Eso está por ver. This is something open to see, but yesterday also the foreign minister of Oman. Pero ayer además, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán hizo algo muy interesante en una entrevista con uno de los medios occidentales. Los omaníes, hay que saberlo, son gente muy prudente. A veces se les mete en el mismo grupo que los demás estados del Golfo, junto con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y por supuesto Arabia Saudí, como parte del llamado Club del Golfo. Y sí, forman parte de los acuerdos regionales de comercio que tienen allí. Sin embargo, Omán es el más prudente de todos los estados del Golfo a la hora de mantener una política exterior equilibrada. Por eso en realidad no se habla mucho de ellos. Por eso casi nunca aparecen en las noticias, salvo cuando sirven de punto de encuentro para negociaciones. It is one of the meeting grounds for negotiations. Much of the Iran negotiations actually happened in Muscat, Oman. Gran parte de las negociaciones con Irán tuvieron lugar en Mascate, en Omán. Y Omán siempre ha estado dispuesto a ayudar, actuando como un proveedor de servicios diplomáticos de último recurso. Solo como dato, esta es la página principal del Ministerio de Asuntos Exteriores omaní. Y la forma en que hablan de sí mismos y de su papel en el mundo, incluso en su propia página, es muy prudente. Voy a leeros unas pocas palabras, solo una frase de la página principal sobre su política exterior. Dice que la política exterior del Sultanato de Omán se basa en una visión profunda y duradera de Omán como amigo de todos. Amigo de todos. Y si vamos a los principios de su política exterior, podemos leer un poco más sobre este enfoque. We can read a little bit more about this approach. The foreign policy of the Sultanate of Oman is dedicated. La política exterior del Sultanato de Omán está comprometida con la paz y la seguridad.
se basa en una serie de principios fundamentales que parten de la idea de Omán como un participante activo en una comunidad global de apoyo mutuo. Omán cree firmemente en desarrollar y mantener buenas relaciones con todos sus vecinos. Uno de los objetivos constantes de su política exterior ha sido garantizar que esas relaciones se caractericen por la amistad, el respeto mutuo, la no injerencia y la comprensión. Entre los vecinos de Omán se encuentran los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Árabe, con quienes ha desarrollado una amplia colaboración económica y en materia de seguridad, contribuyendo de forma significativa a la seguridad común en un periodo de estabilidad regional incierta. Y algo muy importante ahora, en las próximas frases, es que para Omán el concepto de vecino va más allá de los países que tiene justo al lado. Incluye también a otros socios importantes cuya cercanía y relevancia hacen que se les considere estados vecinos. Yemen, Irán, India y Pakistán son, por tanto, algunos de los vecinos más importantes. Así que me detengo aquí. Solo quería leerte esto para que entiendas lo diferente que es Omán del resto de los estados del Golfo, que construyeron toda su estructura de seguridad en torno a una alianza con Estados Unidos. Y bueno, básicamente con la idea de que si tienes muchas bases estadounidenses en tu territorio, estarás a salvo. Y solo tienes que asegurarte de estar en el club adecuado. Los omaníes nunca jugaron en el club de nadie. Los omaníes no tienen bases militares de Estados Unidos en su territorio. Omán, en mi opinión y según mi definición, es el ejemplo perfecto de un país neutral. Neutral en el sentido político de mantener una verdadera neutralidad, una amistad equilibrada con todas las partes. Eso incluye a Irán, y por eso Irán está hablando con Omán sobre cómo gestionar el estrecho de Hormuz. Por eso, Irán y Omán están en contacto diplomático constante, y por eso Omán puede actuar como intermediario en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, aunque en realidad no haya muchas negociaciones en marcha. Solo quería señalar esto antes de mostrarte este artículo de Al Mayadeen, un medio libanés que informa sobre una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, el señor Badr al-Busaidi. En esa entrevista, dijo que la mayor amenaza para la seguridad del Golfo proviene de Tel Aviv y no de Teherán, y que según él, la guerra reciente ha dejado al descubierto el fracaso de décadas de contención liderada por Estados Unidos. Esto me parece muy significativo. Tapta es más, porque Omán en esterum quisteres que tith algunos sus betinu. Y aunque Israel está lejos geográficamente de Omán, con toda Arabia Saudí y otros estados de por medio, Omán sigue siendo muy prudente. Que ahora el ministro de Asuntos Exteriores salga públicamente y señale con el dedo a Tel Aviv, a Israel, es algo bastante significativo. Me indica que Omán no solo se siente con la suficiente confianza como para hacerlo y decirlo evidente, sino que además considera necesario enviar una señal a otros estados del Golfo. Una señal de que, como estado del Golfo, cree que la región debería encontrar la manera de arreglar sus asuntos con Irán y llegar a algún tipo de acuerdo para reducir el conflicto y la violencia. Pero también que los estados del Golfo deben ser muy cautelosos y muy cuidadosos con lo que hacen respecto a Israel, que por supuesto es uno de los principales destinatarios de este mensaje, los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Abu Dhabi y demás. Ha mostrado un apoyo bastante abierto a Israel en un pasado muy reciente. Y este tipo de declaración que Omán está haciendo públicamente, para mí también es un mensaje dirigido a los Emiratos Árabes Unidos, que deben tener muchísimo cuidado con lo que están haciendo respecto a Israel. Así que, en general, estamos viendo una expansión de la guerra y de la violencia. En este momento es difícil decir si esta violencia son solo los últimos estallidos, porque cuesta imaginar que Estados Unidos pueda mantener esto mucho más tiempo, ya que ya redujo de forma considerable sus arsenales de misiles durante la primera mitad de la parte de la guerra de este año, en marzo y abril.
half of this year's part of the war in March and April. Pero esto es algo de lo que hablaremos en próximos episodios, también de nuevo con Larry Johnson, sobre cuánta capacidad queda realmente en la región. A mí me parece algo que no puede mantenerse durante mucho tiempo. Así que, ¿cómo exactamente Donald Trump pretende llevar a cabo su idea de controlar el estrecho de Hormuz y luego cobrar un 20%? Es un completo misterio para mí. Pero una vez más, Estados Unidos en este momento está arremetiendo y lo está haciendo en todos los frentes. La última información que quiero mostrarte es precisamente esta, que probablemente este sea ya un tercer, cuarto o incluso quinto frente que Estados Unidos ha decidido abrir, y es la guerra contra el derecho internacional, la guerra contra la Corte Penal Internacional. Anteayer, el Departamento de Estado anunció que tiene la intención de desmantelar la amenaza que representa el Tribunal Penal Internacional para la soberanía estadounidense. Marco Rubio hizo una declaración y publicó este comunicado oficial para decir que Estados Unidos está haciendo todo lo posible por deshacerse del Tribunal Penal Internacional. Hay que saber, por supuesto, que el Tribunal Penal Internacional tiene muy pocos casos contra ciudadanos estadounidenses. Alos mokraso, como administrativos snallenibranges teti, og dunalefalextus muchísimo spelis. Afghanistan, which is something that the United States has been very, very angry about. But on the other hand, of course, the ICC has a Pero, por otro lado, claro, la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y el señor Gallant. La CPI también emitió órdenes de arresto contra dos líderes de Hamas, aunque ambos ya han muerto. E Israel está gritando a los cuatro vientos por este desarrollo tan terrible, porque el tribunal se haya atrevido a actuar en su contra la víctima del 7 de octubre, como ellos siguen presentándose. Y parece que Estados Unidos ahora intenta, o mejor dicho, que Israel ha logrado convencer a Estados Unidos de intentar oficialmente desmantelar la Corte Penal Internacional. Déjame leerte lo que dice esta declaración. ICC. Let me just read to you what this statement here says. The Department launches campaign. Así que el Departamento de Estado lanza una campaña para desmantelar la amenaza que representa el Tribunal Penal Internacional para la soberanía estadounidense. Hoy, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado una amplia campaña para eliminar esa amenaza del Tribunal Penal Internacional contra la soberanía de Estados Unidos. La campaña implicará una respuesta coordinada de todo el gobierno para desactivar de forma sistemática la capacidad del tribunal de operar, de perseguir a militares o funcionarios estadounidenses o de poner en peligro la soberanía del país. Y por cierto, cada vez que en esta declaración se usa la palabra soberanía, en realidad habría que sustituirla por impunidad. To exchange it with the word impunity. What they mean is impunity. What they want Lo que quieren decir es impunidad. Lo que buscan es poder moverse por el mundo con total libertad, matar a quien les dé la gana, secuestrar presidentes, eliminar líderes de otros estados, mutilar, destruir e incluso llevar a cabo genocidios en todo el planeta. Y cuando alguien dice, oye, espera, tenemos leyes internacionales que prohíben eso, entonces el que lo dice pasa a ser el malo. Eso es lo que están haciendo aquí. Para ellos, soberanía significa impunidad absoluta y carta blanca total para cometer cualquier crimen en cualquier parte del mundo. Y ahora eso se ha convertido en la política exterior oficial de Estados Unidos, tan oficial como puede ser. Déjame leer un poco más. El Tribunal Penal Internacional representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense. Afirma tener autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios norteamericanos que actúan en nombre del interés nacional de Estados Unidos. Los estadounidenses nunca aceptaron esto, y todos los presidentes de Estados Unidos, desde la ratificación del Tribunal Penal Internacional, han mantenido que el TPI no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses. El tribunal ya abrió una investigación sobre militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos, y desde entonces se ha negado a cerrar esos casos. Sí, esto es cierto, porque aunque para aplicar las decisiones del TPI se necesita, por supuesto,
que los estados formen parte de él. Si los estados que sí son miembros tienen quejas contra países que no lo son, pueden igualmente presentar esos casos. Y eso es lo que ocurrió en el pasado. Lo que pasó con Afganistán fue que Afganistán, o los estados que son parte del TPI, presentaron un caso contra miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El tribunal aceptó esos casos y luego dictó resoluciones sobre ellos. Y esas resoluciones, una vez emitidas, se ven mandadas en fuente internacional de ICC. They become binding on all ICC members. So as long as these service members of the US, Así que, mientras esos miembros del servicio de Estados Unidos, que tienen una orden en su contra, permanezcan dentro del país, están perfectamente tranquilos, seguros y felices. Y pueden hacer lo que quieran, porque Estados Unidos no aplica nada de esto, ni sus tribunales, ni ninguna otra institución. Pero si alguna vez se mudan o viajan a un país que sí aplica las resoluciones del Tribunal Penal Internacional, entonces podrían ser arrestados y enviados a La Haya para ser juzgados o lo que corresponda. Y ese es precisamente el tipo de amenaza que realmente preocupa a Estados Unidos. Y por supuesto, en esta declaración intentan presentarse como víctimas, como si esto fuera una imposición externa. Pero no lo es. Es la decisión soberana de otros estados crear un grupo en el que se investigan los crímenes de guerra cometidos por ellos mismos y también los crímenes de guerra ocurridos en sus territorios, incluso cuando los haya cometido un tercer estado, como por ejemplo Estados Unidos. Y luego, cuando llegan a la conclusión de que algunos de esos delitos realmente se han cometido, emiten una resolución. Y esa resolución es válida para todos los miembros del club, pero no en Estados Unidos. Así que Estados Unidos no tiene que adherirse a esto. Pero, según nos dicen aquí, Estados Unidos percibe que la aplicación de la soberanía de otros estados, el derecho de otro estado a unirse a ese club y luego aplicar una resolución de ese tipo, Hajex derechos temporis sius, a Estados Unidos lo considera intromisión en sius en intor. Is an encroachment on its sovereignty. Again, the US doesn't mean sovereignty. The US means impunity. Una vez más, Estados Unidos no significa soberanía. Estados Unidos significa impunidad. En realidad, lo que quiere decir Marco Rubio es que Estados Unidos debe poder imponer su voluntad en cualquier lugar del mundo, sin límites y sin rendir cuentas a nadie. Curiosamente, este es exactamente el tipo de pensamiento que consiguieron imponer en el caso de Assange, si lo recuerdas. El señor Assange, por supuesto, ha sido perseguido durante muchos años. Primero en Suecia, luego en el Reino Unido, bueno, sobre todo en el Reino Unido, primero en la Embajada de Ecuador y después en la prisión de Belmarsh. Y lo más sorprendente de todo es que Estados Unidos se haya atrevido a presentar un caso contra el señor Assange. Es realmente asombroso, porque el señor Assange es ciudadano australiano, y en el momento en que publicó información veraz que había recibido a través de su trabajo periodístico, se encontraba en el Reino Unido. Aún así, Estados Unidos sostuvo que eso violaba la ley estadounidense y que esa ley se aplicaba incluso a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que están fuera del país. Ese fue todo el caso. Ese fue el argumento para pedir su extradición. Y de hecho, al final, para que se retirara todo y el señor Assange pudiera por fin recuperar su libertad, lo que tuvo que hacer, lo que formaba parte de ese acuerdo de culpabilidad, básicamente, fue volar a un territorio estadounidense, ponerse ante un juez de Estados Unidos y declarar que era culpable de hacer periodismo, culpable de haber recibido información veraz y de haberla publicado. Y de hecho, él lo dice abiertamente. Eso es lo único que afirmó haber hecho, que se declaró culpable por hacer periodismo. Tuvo que hacerlo para poder, según los términos del acuerdo, ser liberado y regresar a Australia, donde ahora puede vivir, espero, una vida más o menos normal. Pero el punto aquí es que una vez más, Estados Unidos interpreta su soberanía como impunidad total y como el derecho a aterrorizar a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento, sin ningún tipo de límite. Y lo están dejando por escrito otra vez. Ya lo hicieron de forma implícita con el caso Assange y ahora lo están haciendo de manera explícita
con el derecho internacional y con esta guerra contra el derecho internacional que han proclamado. Déjame leerte lo que pretenden hacer, cómo quieren llevar a cabo esta guerra contra el derecho internacional. La campaña incluirá una amplia gama de acciones destinadas a garantizar que la Corte Penal Internacional no pueda amenazar la soberanía de Estados Unidos ni perseguir a ciudadanos estadounidenses. Entre las medidas que se están considerando figuran llamadas diplomáticas del secretario de Estado, el subsecretario, embajadores y otros altos cargos a distintos países, para señalar los abusos de la Corte y los riesgos que supone para los estadounidenses y para otras naciones, instándoles a retirarse de la CPI. A los países que colaboran con las fuerzas del orden o con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, o que se benefician de su protección en materia de seguridad, se les pide que rechacen la supuesta autoridad de la Corte Penal Internacional y que no procesen a funcionarios ni a militares estadounidenses. Mayor escrutinio sobre las naciones que se niegan a rechazar la autoridad fallida de la Corte Penal Internacional. Perdón, lo he leído mal. Mayor escrutinio sobre los países que se niegan a rechazar la autoridad fallida de la CPI. Luego, llamadas diplomáticas instando a las naciones que, como Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de Roma, a usar sus redes diplomáticas para tomar medidas similares junto a nosotros. Perdón, voy a leerlo otra vez, porque esto demuestra la falta de cuidado de todo este asunto, de todo este proceso. Llamadas diplomáticas instando a otros países que, como Estados Unidos, no son parte del Estatuto de Roma. Esta gente ni siquiera lee, ni siquiera revisa lo que escribe. They don't even proofread their own stuff anymore. It's quite insane. Also, please note that all of these bullet points here Es una locura total. Además, fíjate que todos estos puntos que aparecen aquí ni siquiera tienen punto al final de la frase. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, están en un caos absoluto, en un estado de desorden y deterioro tal, que ni siquiera las declaraciones oficiales que hace Marco Rubio o las que dan los portavoces pasan ya por ningún tipo de revisión lingüística. A estas alturas, parece que son solo un par de tipos diciendo cosas, y no me sorprendería que estuvieran en pijama cuando redactan esto y lo publican, como cualquiera de nosotros que hoy en día puede subir lo que quiera a Internet. Es todo tan descuidado y tan mal hecho. This is so sloppy and so poorly done. But it is now state policy, of course. It's like Pero ahora, claro, eso ya es política de Estado. Creo que estamos llegando al punto máximo de la idiocracia, y se ve cómo esa idiocracia se infiltra en las instituciones, cómo las ablanda y las vuelve completamente inútiles, sin valor alguno. Todos los estándares del pasado han desaparecido por completo. Así que básicamente, lo que Estados Unidos nos dice aquí, con una redacción bastante pobre, es que intentará hacer presión junto a sus aliados. Ese es el enfoque principal, ¿no? Decirle a todo el mundo, a los europeos, a cualquiera que se beneficie del paraguas de seguridad, a cualquier estado vasallo de Estados Unidos, que deben rechazar al Tribunal Penal Internacional, ya sea saliendo de él de inmediato, por completo, o emitiendo declaraciones diciendo que no reconocen las resoluciones del tribunal y cosas por el estilo, cuando Estados Unidos se opone a ellas. Cosas así ahora son perfectamente pensables y van a ser, como ellos dicen, lo que llaman un enfoque de todo el gobierno para librar este tipo de guerra internacional. Por supuesto, van a sancionar al personal del Tribunal Penal Internacional, revocar visados y todo eso. Van a ir realmente a por esta institución. Pero es un momento bastante loco, de verdad, bastante loco. Y veremos qué hacen los demás estados que van a recibir esa presión, porque hay que recordar que el Tribunal Penal Internacional también fue el que emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y otra funcionaria rusa. Y los europeos y los estadounidenses se levantaban a aplaudir entonces, allá por creo que fue en 2023, cuando salió esa resolución. Aplausos de pie, vítores, qué bien, una victoria para el derecho internacional y todo eso.
Y bueno, no debería sorprender a nadie si la Corte Penal Internacional vuelve a emitir un fallo contra Rusia y que las mismas personas, como Marco Rubio, aplaudan y digan que es un gran ejemplo de justicia y equidad, y que exijan que ese tipo de fallo se cumpla, mientras al mismo tiempo piden que todo lo demás se desmantele y se elimine, que haya límites para la CPI, que Israel no pueda ser procesado y que se redacte un nuevo Estatuto de Roma. Una vez más, Estados Unidos está tan enfadado por el hecho de estar perdiendo su poder estructural dentro del sistema que está reaccionando contra todos y contra todo. Y todos estos intentos de librar guerras, ya sea ahora, bueno, esto no va a ser una guerra legal, no hay manera de que puedan hacerlo por la vía judicial. Pero lo que sí pueden hacer es ejercer presión diplomática. Pueden librar una guerra diplomática contra la Corte Penal Internacional. Y luego está el Estrecho de Hormuz, con Irán, pero también lo que está ocurriendo con Rusia. Rusia, los bombardeos y todo eso, son señales, por supuesto, de la decadencia inmediata del imperio estadounidense. Todos sus resortes de poder, el poder blando, el poder estructural, incluso el poder físico, el poder militar, están fallando. Todos están fallando ya para alcanzar los objetivos del estado de guerra permanente. Y por eso las acciones se vuelven más dramáticas, más desesperadas, más airadas, más descontroladas. Y ahora las llevan a cabo personas que ni siquiera revisan la ortografía de sus comunicados en los niveles más altos, porque trabajan sobre la marcha, día a día. Ya no existe una visión a largo plazo. There's no long-term thinking anymore. There's no integrating things into. No hay manera de integrar las cosas en un contexto. Estoy realmente asombrado. Me deja sin palabras el nivel al que hemos llegado en apenas un par de años. Diría que el comienzo de la decadencia fue, por supuesto, en torno a 2022, con ese gran intento de romper a Rusia. Y ahora que eso fracasó, y sigue fracasando, y que este nuevo orden que está surgiendo, el orden multipolar que de algún modo está emergiendo de todo este caos, no pueden romperlo. Parece que eso provoca auténticos brotes de pánico. Incluso entre quienes al principio de esta administración, recordemos las palabras de Marco Rubio y de Trump, fingían entender este nuevo orden y decían que querían integrar a Estados Unidos en él y ser uno de los estados líderes de ese orden. Pero aún así, parece que el otro bando, el de los neoconservadores, ganó. Y ese es el bando que quiere acabar con ese tipo de acuerdos, con cualquier forma de acuerdo que no gire en torno a Estados Unidos. Una vez más, la política exterior respecto al Tribunal Penal Internacional es para mí un ejemplo claro de cómo funciona esto y de la mentalidad que hay detrás, que la soberanía significa impunidad. La soberanía de Estados Unidos es absoluta y la de los demás no vale nada. Nadie tiene derecho a reclamar soberanía, salvo Estados Unidos. Y eso es la mentalidad. Esa es la mentalidad de los neoconservadores, y ahora mismo es una administración neoconservadora. La única pregunta es, ¿qué van a hacer ahora este tipo de personas, cuando por fin se topan con todos estos muros y además están chocando con muchos a la vez? Incluso la lucha contra la Corte Penal Internacional va a ser una batalla cuesta arriba. Aunque Estados Unidos consiga convencer al Reino Unido, a Europa y a un par de idiotas más para que se sumen. Y aunque logren forzar a esos países a salir de la Corte, seguirías teniendo a todo el sur global que forma parte de ella. Podrías obligar a la Corte a mudarse de La Haya, a salir de los Países Bajos. Pero nada impediría que simplemente se instalaran en Lagos o en Bangkok. Podrías hacerlo. Ellos podrían hacerlo. Verás, la batalla contra el derecho internacional a lo largo de la historia es una que la mayoría de los estados acaban perdiendo, porque los demás, sobre todo los más pequeños, tienen demasiado interés común en mantener esos estándares, incluso cuando las grandes potencias intentan golpearlos con fuerza o actuar como si no existieran. Las reglas y las normas tienden a mantenerse. Así que, una vez más, otra lucha cuesta arriba, que Estados Unidos eligió sin necesidad y que podría haber afrontado de una forma completamente distinta.
Pero por lo visto, la guerra total sigue siendo la única estrategia que esta gente tiene para resolver problemas. Muy triste. Una idiocracia en su máxima expresión. Una caquistocracia en su punto más alto. Pero aquí lo dejo por hoy. Muchas gracias por su atención. That's where I will leave you today. Thank you very much for your attention.